Es momento de hacer nuestra primera entrevista, Wilson. Hoy nos acompaña Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias a Mauricio Alarcón por su presencia. Ley de comunicación, con una reforma que, de acuerdo a algunos analistas y representantes de gremios de medios de comunicación y periodistas, es una nueva ley Mordaza Light. No sé si para usted el concepto tiene sustento o no, porque le da un nuevo rol a la Defensoría del Pueblo, un rol importante en cuanto a los defensores de audiencias y lectores, y evidentemente la configuración y las nuevas funciones de un Consejo de Desarrollo de la Comunicación, el CORDICOM, que ya no sería presidido por el representante o la representante, en este caso, del presidente de la República, sino elegido democráticamente por los 7 integrantes. ¿Qué decir frente a estos dos elementos iniciales? Mauricio, bienvenido. El país le mira y le escucha a través de Vis a Vis en Noti Hoy. Wilson, buen día. Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia de Noti Hoy y de Visionarias. Yo no sé por qué catalogarlo de light a un proyecto que retoma lo peor que se suponía ya superado del proyecto original de Ley Orgánica de Comunicación. Mordaza no más, entonces. Cuando Guillermo Lasso asume el poder, decide, entre otras cuestiones, mandar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley distinto para garantizar un derecho humano fundamental de todos los ciudadanos, que es la libertad de expresión. Ese proyecto, sobre la base de estándares internacionales, tanto interamericanos como del Sistema Universal de Derechos Humanos, ratifica aquello que ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero busca darle fuerza para que nadie se crea con derecho de imponer su verdad o de obligar a los ciudadanos a informarse y a escuchar, ver o leer opinión a través de un canal direccionado. En el camino, como ya se advertía oportunamente, la Asamblea opta, que es lo que se ha aprobado en este caso por la vía del informe de minoría, por una reforma. Un año después de la presentación del proyecto por parte de Guillermo Lasso. Y opta por una reforma, no por una ley de garantía. Cuando había una mayoría ya consolidada, una nueva mayoría, digamos. Por supuesto. Y en este caso, el informe de minoría, como tú ya lo has señalado, no solo que consagra nuevamente esas distorsiones básicas y de concepto sobre lo que verdaderamente es la libertad de expresión y que, por ejemplo, muy simple, cubre la opinión de los ciudadanos y termina incluso en aspectos ya de institucionalidad, como darle atribuciones un poco exacerbadas, un poco exorbitantes a la Defensoría del Pueblo, e incluso distorsionar la forma en la que debe actuar, dejemos de lado la elección de la autoridad, el Consejo de Comunicación. Tiene un nombre larguísimo, una vez más, vuelven a cambiar los nombres, pero ese Consejo de Comunicación. En la práctica, lo que se busca con este proyecto de ley, aún afortunadamente, es regresar a aquellas cuestiones que ya se consideraba superadas respecto a la imposición de la verdad, de la información y de la opinión, desde una superioridad moral que en ese momento partía del Ejecutivo. Convertir al CORDICOM, al Consejo de Comunicación, para acortar el nombre, en una nueva Supercom que ya fue eliminada en el 2018 con el impulso de la reforma de la administración del señor Lenín Moreno. Y eso ya se suponía, insisto, superado, porque no necesitamos de una autoridad que a manera de tribunal de inquisición, como lo catalogamos en su momento, venga a decirle a Wilson a quién tiene que entrevistar, o cómo tiene que titular el espacio, o cómo tiene que dirigirse a la audiencia. Todos sabemos que la libertad de expresión se ejerce sin censura previa y con responsabilidad ulterior, y que esa responsabilidad ulterior, sobre la base de los estándares internacionales, insisto, va por la línea de lo civil, no por la vía de las sanciones penales, que aún es un tema que se debe superar, porque en el proyecto original del Ejecutivo
se despenalizaba completamente la expresión y la opinión en línea con lo ordenado por el sistema interamericano y el sistema universal. El tema pasa porque evidentemente se hacen nuevas correcciones, para utilizar un término. Incluso en esta nueva configuración en cuanto a la administración de frecuencias del espectro radioeléctrico. Y ahí la pregunta es, si ratifica la configuración existente en la ley de comunicación que fue aprobada durante el correísmo, 33, 33, 34, 33 privadas, 33 públicas y 34 comunitarias. Así es. En cuanto al tema de públicas, ¿cómo entender la situación? Porque si no se alcanza ese 33%, incluso con los medios de comunicación manejados, no públicos, por la administración de Correa, no se alcanzó ese porcentaje, ¿cómo se tiende a alcanzar en el futuro y se ratifica esa misma configuración? Es la pregunta que hago yo. Es una pregunta y que causa sorpresa a muchos, cuando incluso en las visitas que en su momento hiciere el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se había advertido que no se requería esa distribución por cuanto los medios públicos nunca han llegado a ocupar tal cantidad de frecuencias. Se habló entonces incluso de contar con una ley de medios públicos, recordarás tú, de tal forma que no se conviertan ni en aparatos de propaganda de la autoridad de turno. ¿Públicos oficiales? Ese es el punto. Ni en aparatos de propaganda del gobierno o autoridad de turno, ni en oficialistas bajo ningún concepto. Medios públicos reales, que correspondan a los ciudadanos, que somos los que a través de nuestros impuestos financiamos esos medios de comunicación. Se retoma nuevamente esto, quién sabe con qué intenciones. Yo soy de aquellos que piensa mal y acierta. Y creo que en este caso lo que están haciendo, como lo gritaban a viva voz algunos asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional, es preparándose para ese retorno. Ese volveremos no es únicamente un volveremos a controlar la Asamblea. Es prepárense porque podemos volver a controlar la forma de pensar o a controlar a los medios de comunicación. Lo estamos viendo. Derecho a la rectificación, derecho a la réplica o respuesta. Con este nuevo escenario aprobado ya por la Asamblea Nacional, que va a recibir el veto porque así lo anticipa Yanine Esperemos Cruz. que así sea. Bueno, Yanine Cruz, que es la representante del presidente de la República ante el Cordicom y que preside o dirige el Cordicom, ha dicho que esa será la respuesta, ¿no? Con el Ejecutivo no se sabe, Wilson, con el Ejecutivo no se sabe y hay que tenerlo muy claro. En este espacio hasta consejeros presidenciales hace pocos minutos han estado y creo que hay que estar alertas. Y creo que quienes defendemos la libertad de expresión a toda costa, quienes creemos en el valor del trabajo que realizan medios de comunicación y periodistas, tenemos que exigir al gobierno nacional un veto total. Que ojo, no es ni siquiera echar completamente a la basura lo aprobado por la Asamblea Nacional, es simplemente poner este articulado en una congeladora durante un año y después de ello ver si hay 92 votos, mayoría calificada, al interior de la Asamblea para ratificarse en el texto originalmente puesto. Un año que nos dará para reflexionar sobre las verdaderas intenciones. 75 votos fueron los que permitieron la aprobación. 75 votos. No sé si es que existan los 92 para ratificarse en el texto original aprobado por la Asamblea de esta reforma del informe de minoría, o si es que tienen que allanarse al veto del presidente de la República. No, y ahí voy con el tema ejecutivo. Últimamente en varios espacios el presidente ha dicho que hoy gobiernan los ingenuos. Cuidado y comete un acto de ingenuidad en un tema tan sensible como este. Cuidado y cree en las buenas intenciones de una Asamblea Nacional que evidentemente está alineada para contrariar lo que dispone el Ejecutivo. Cuando los derechos humanos fundamentales están en juego, Wilson y amigos, creo que no hay que correr riesgos. Así es que, ojalá, lo que ha mencionado la hoy presidenta del Consejo de Comunicación se cumpla. Lo hemos pedido desde varios sectores, bueno, pero gobierno, hay que presionar para que eso efectivamente pase. El gobierno, a través de un comunicado de la Secretaría de Comunicación, SECOM, ha rechazado estas reformas. Pero no ha mencionado la palabra veto total u objeción total. No. Ha dicho, evaluaremos qué es lo que se va a hacer. Cuidado, y esa evaluación termina con la ingenuidad de creer que se puede corregir esto
que desviando el objetivo inicial del presidente de la República ha aprobado la Asamblea Nacional. ¿Qué le queda si es que no existen los votos suficientes para ratificar el texto y si es que deben allanarse al veto? El tema quedaría saldado, no tendríamos que discutir de aquí en un año esta temática, esta problemática, y la ley continuaría vigente tal y como está. No. ¿Cómo? Cuidado. Ver, ¿cómo, si el presidente ¿cómo se debe veta, entender? es que aquí vamos con el tema del procedimiento legislativo, Wilson. La Asamblea Nacional ha seguido el camino correcto para aprobar una propuesta de articulado. Su origen está dentro del marco, informe de minoría. Del marco normativo totalmente. Legal. Por supuesto, ya. Esto ha sido puesto en conocimiento. Aunque se dice que no fue debatido, que fue de última hora y una cantidad de argumentos adicionales. Pueden decir lo que sea, el informe de minoría para segundo debate tiene fecha marzo del 2022. Independientemente de cualquier tema, se ha llegado a este punto en que el presidente tiene en su escritorio lo actuado por la Asamblea Nacional. Según la Constitución, tiene dos caminos: el veto parcial y el veto total. En el primer caso, lo que hace el presidente de la República es correcciones, que pueden ser de forma y en alguna medida hasta de fondo, no distorsionando ni lo aprobado por la Asamblea Nacional en cuanto a su objetivo o en cuanto a su fin, pero sí corrigiendo cuestiones que podría considerar, a su juicio incluso, inconstitucionales. Si va por la vía del veto parcial, esto regresa a la Asamblea Nacional para que el Pleno decida. Veto parcial. Allanarse al veto, es decir, a las observaciones presentadas por el presidente, para lo cual requiere mayoría absoluta, o ratificarse en el texto original aprobado por la Asamblea, para lo cual necesita mayoría calificada. Estamos hablando del veto 92, parcial o del veto total. Veto parcial. Parcial, perfecto, ya. Si el presidente redacta un documentito, como las habituales cartas que está mandando hoy a las autoridades, y dice: veto totalmente el proyecto de ley porque no tiene relación con mi intención original de mayo de 2021, ese proyecto entra a una congeladora, no se archiva. Cuidado con entender que se archiva o que desaparece el proyecto. Lo que dice la norma es que eso se congela durante un año en su aprobación. Pasado el año, la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de convocar a los legisladores a una sesión de pleno para en un único debate ratificarse en lo originalmente aprobado con el voto de la mayoría calificada, 92 votos. Si no lo logra, la norma queda en el limbo. Tienen la posibilidad de archivarla si consiguen los votos, pero la norma quedaría en el limbo. Mientras tanto, rige la norma, la ley de comunicación, vigente, que fue reformada. La reformada en el 2018-2019. A eso me refería, Mauricio. Y recordemos además que el presidente de la República, dentro de estos mismos actos iniciales de mayo de 2021, derogó el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación. Así es que simplemente, si eso pasa, la vía del veto total, durante el próximo año calendario, seguiríamos teniendo esta Ley Orgánica de Comunicación reformada, sin reglamento, que la tenemos hoy. ¿Y emitir un nuevo reglamento no es una alternativa? Por supuesto. Es una alternativa en donde podría, si se quiere, enderezar algunos entuertos de la ley de comunicación. Si el presidente así lo en el considera, 2018. no nos olvidemos, tiene potestad constitucional reglamentaria. Vía decreto ejecutivo puede poner en vigencia un nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación para terminar de articular aquello que, ojo, al día de hoy está vigente. No es que no tenemos ley. Pero el reglamento será suficiente para regular una serie de aspectos y cabos sueltos que se encuentran en una norma aprobada, reformada y en vigencia. Tú sabes, Wilson, que lo he dicho y me ratifico en ello, la mejor ley es la que no existe. Más aún si su intencionalidad no es garantizar derechos fundamentales. Pero eso no es posible, sino regularnos. Porque la Constitución establece que debe haber una ley de comunicación. Y por eso el presidente presentaba una ley orgánica de garantía de derechos,
no una ley que regule ley nuestra de forma libre de pensar. expresión, de libertad de expresión. Y eso es otra cosa. Así lo calificó. Y así se lo cumplía. tituló. Así es que en ese sentido hay la posibilidad, por supuesto, de mantener un sistema relativamente garantista como el vigente. Aún tiene fallas, hay que decirlo, en lugar de entrar con una norma que indiscutiblemente trae lo peor, lo que ya se consideraba derogado o eliminado de un sistema perseguidor, sancionador y censor. Eso es lo que hay que evitar. Que nuevamente venga una autoridad, llámese como se llame, a querer decirnos por qué radio escuchar información, por qué emisora, qué periódico tenemos que comprar o qué medio digital tenemos que leer o por qué canal de televisión tenemos que ver noticias. Una autoridad que quiera imponer, como en su momento quiso, su verdad o la verdad oficial. Porque es creernos muy idiotas a los ciudadanos el pretender a través de una norma darnos pensando, como se dice coloquialmente. Somos nosotros quienes debemos tener garantizada nuestra libertad de escoger por qué emisora, por qué canal o por qué periódico recibir información o opinión. Somos nosotros quienes a partir de lo que estamos escuchando en espacios como este sacamos nuestras propias conclusiones. No necesitamos una autoridad con supremacía moral y ética Tutoría. para decirnos qué hacer. Yo no necesito tutores. Y si hay gente que los necesita, pues búsquelos en casa. No los busque en la institucionalidad pública o en el paternalismo de un presidente. Ahora, yo quiero, en base a este tema, preguntarle a usted, ¿qué debemos de esperar de una relación bastante tortuosa que entiendo yo se proyecta y se multiplica en más del 100% entre el Ejecutivo y el Legislativo con esta nueva configuración de una mayoría, con esta primera señal, porque luego de configurado esta nueva mayoría es que se aprueban estas reformas a la ley de comunicación? ¿Qué es lo que debe esperar el país de una relación ejecutivo-legislativo con los elementos que usted escuchó en la última parte del diálogo con el consejero presidencial? Una relación que no va para ninguna parte. Una no relación, diría yo. Sí, 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 sí. Y que es la misma que ya hemos visto durante los últimos 14 meses. En este mismo espacio, cuando hemos tenido la oportunidad de discutir sobre coyuntura y hacer análisis político, decíamos, ojo con malentender a manera de acuerdo de gobernabilidad un pacto para designar autoridades y conformar comisiones. No nos equivocábamos. ¿De qué acuerdo de gobernabilidad hablamos? ¿Ha existido gobernabilidad en la Asamblea Nacional? El único resultado positivo obtenido por el gobierno en el legislativo ha sido la puesta en vigencia de la reforma tributaria con la complicidad del correísmo, pues, que es peor. Si con los amigos les fue así de bien, entre comillas, ¿cómo les irá con los enemigos? Con los opositores? A eso me refiero. Y ese es el punto. El presidente cuenta con 12 legisladores. Nada más. Nada más. Que no me vengan a decir que tiene bancada. Porque incluso Saquicela, que era del acuerdo nacional, de la bancada del acuerdo nacional, ya ve ahora dónde se encuentra. pero bueno, dejémoslo al presidente de la Asamblea por fuera. A mí, y ojalá algún día nos explique un consejero presidencial o el propio presidente de la República, si su perdón y su capacidad de perdón son tan infinitas como para invitar a Palacio y sentarse al lado de los que votaron a favor de su destitución, pues. Porque basta revisar el listado de los votos para darnos cuenta que miembros del bendito BAN votaron pues a favor de la destitución de Guillermo Lasso, y la semana pasada estaban sentados en el salón de banquetes de Carondelet tomándose fotos con el presidente. ¿Ingenuidad? Yo creo que nos gobiernan los ingenuos, definitivamente. Y en política, la ingenuidad pasa factura. Y pasa factura 14 meses, 30 meses o 48 meses después. Así es que yo no quiero que me gobiernen ingenuos. Yo quiero que me gobierne un presidente de la República y un gabinete que nos dijo que sabía qué hacer y cómo hacerlo. No solo en materia de libertad de expresión y de comunicación, en seguridad, en economía, en generación de empleo. Que nos dijo además que sabía que no contaba con la Asamblea. Porque en febrero, cuando pasó oficialmente a segunda vuelta, ya conocía pues que apenas 12 de los 137 escaños le correspondían a su partido político.
No nos dijo que muchas decisiones trascendentales para la vida Las de los iba a tomar. ecuatorianos pasaban por decreto ejecutivo, Ujú. que esos decretos iban a firmar en los primeros 100 minutos. Aquí estamos esperando 14 meses después. Pero eso es posible. El escenario, usted le escuchaba a Diego Ordóñez, decía que la consulta popular no es oportuna porque Pero por no supuesto resuelve, que no lo es. Al menos de eso me resuelve- deja tranquilo. No resuelve la coyuntura, sino que resuelve los problemas a futuro y que lo que necesitan es resolver los problemas de la actualidad, de la coyuntura, del momento. El tema de la muerte cruzada es un escenario, no una opción. Más o menos es lo que dijo. ¿Qué debemos esperar del gobierno con una asamblea que está mirando al otro lado? Yo quisiera esperar sensatez y madurez que hasta el momento no se ha visto. Yo quisiera esperar un gobierno con los pies sobre la tierra, consciente de la crisis de gobernabilidad, consciente de que está durmiendo con el enemigo y que tiene que tomar decisiones para retomar la voluntad del pueblo, que no le fue esquiva, ni para ganar la elección, ni después del exitoso proceso de vacunación. 3 meses después, 100 días después, cuando se vacunó a la gran mayoría de los ecuatorianos, el gobierno nacional tenía niveles superiores al 70% de credibilidad y confianza. Hoy, el mismo 70%, pero del otro lado. Ni cree ni confía en el gobierno nacional. Hasta sus propias encuestadoras afines lo dicen, Wilson. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Actuar para retomar el favor de los ciudadanos. Volver, como lo dijo el canciller Holguín en esa entrevista que dio a la BBC, a sentarse con la sociedad civil como lo hizo en segunda vuelta, para escuchar, poner atención e implementar lo que otras personas con mayor conocimiento de la realidad le sugieren al gobierno que haga. Pero habrán cosas que puede hacer, pero otras que no lo puede hacer si es que no es con la anuencia, con la permisividad y la supuesto. aprobación de una estructura legislativa. Y Y para ahí ello- está la piedra, digo, la roca en el zapato, Pero porque que no los es una dejen en piedrita. evidencia, pues. Yo no voy a ir a la cartita igual que ha mandado, porque ahora estamos en gobernados por gente que manda cartas, la cartita del señor Saquicela al presidente de la República. Voy a ir a la realidad. ¿Por qué así como se hacen los diálogos con el movimiento indígena, no se convoca de manera abierta a un diálogo con todos los bloques legislativos y con la sociedad civil para co-crear un proyecto de ley en materia de inversión? Para que los ecuatorianos en vivo, no guiándonos por la distorsión que cada uno hace. va a cambiar la posición de los Probablemente bloques, no. de los partidos políticos. Probablemente no, pero porque- los vamos a porque dejar estén en ante la faz evidencia, pública. Wilson, y eso es importante. Vamos a dejarles en Pero si evidencia. ahora la asamblea tiene mucho menos imagen y popularidad que el propio ejecutivo, Pero tiene los ¿qué- votos qué para aprobar consecuencia leyes. puede? Claro. Y ese es un problema que hay que tener en cuenta. Que nos guste o no nos guste la Asamblea Nacional, y por muy constitucional que sea la figura de la muerte cruzada, vemos quienes creemos que la Asamblea tiene que seguir ahí y que hay que dejarle en evidencia en todas y cada una de sus actuaciones, como lo estamos haciendo en este momento con la Ley Orgánica de Comunicación, para que sea la ciudadanía la que saque sus conclusiones. Tenemos que habilitar espacios que pongan en su lugar a cada organización política, para ver si es cierto que están pensando en los ecuatorianos o que están legislando con espíritu de país, como nos dicen, o simplemente lo están haciendo por llevar la contraria, por pescar a río revuelto o por favorecer sus intereses del volveremos. Lo que necesitamos es ver a nuestros políticos en acción, y se aplica para el Ejecutivo y se aplica para el Legislativo. Ya estamos con elecciones seccionales a la vuelta de la esquina. Ahí se va a ver en acción a las fuerzas políticas. Y eso enturbia No más nos el ambiente. olvidemos, además, Wilson, que en esas elecciones seccionales vamos a renovar Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hablamos de enero del próximo año, ese- de febrero. febrero, del- 5 de febrero. 5 de febrero del próximo año. Esa fecha está a la vuelta de la esquina. Los candidatos ya están presentados y están pasando los filtros internos del Consejo Nacional Electoral. Pero hay un juicio político que pende como espada de Damocles en la cabeza de los 4 o a lo mejor de los 7. Ya, o a integrantes lo del mejor Consejo de los 7, Participación. pero mira que no va a ser ni siquiera necesario para el correísmo, como se dice,
ir por la vía del juicio político cuando tienen ya instalados en las candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana a su gente, a sus personajes, a los abogados defensores de los corruptos sentenciados? Ojalá la ciudadanía tenga la madurez para elegir bien también. Ahí la decisión tiene la población, la ciudadanía. Y eso es importante. Y para ello la información es vital. Que en espacios como este, llegado el momento, Wilson, entreguemos a la ciudadanía información sobre esos candidatos. Que sepan quiénes están. Que dejemos de guiarnos por las benditas pollas que se armaron en su momento para elegir al Consejo. Ya estamos viviendo el resultado. 4 años de congeladora con autoridades encargadas, sin contralor, sin defensor público, sin defensor del pueblo. 4 años peores a partir de la elección de febrero. Hay que poner atención a la dinámica general de lo que está ocurriendo en el ámbito político. Y como dije, ojalá al menos quien aún tiene casi 3 años para gobernarnos y hacer algo por nosotros, actúe con sensatez y con madurez, pensando en el país, pensando en ganar nuevamente la voluntad y la confianza de los ecuatorianos. Esperemos ver algún resultado. La voz de Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en diálogo con Vis a Vis en Noti Hoy. Con esta información nos vamos a una pausa y regresamos con más novedades, más entrevistas, enlaces y noticias internacionales. No se vayan.